Voy a Sí, empezar por sí. los métodos rheológicos, como le dije, son fundamentales. Nosotros, aparte, la harina, más que nada, aparte de ser harina, no cualquier harina sirve para hacer pan. Por lo tanto, a esta harina se le deben hacer unos determinados análisis para ver su aptitud panadera, ya que en nuestro país nuestro principal consumo es la harina como panificación. Por eso hay que ver si sirve o no sirve realmente para realizar el pan. Eso se hace a través de los métodos para evaluar la aptitud industrial panadera, la aptitud industrial del trigo, denominado análisis reológico. Bueno, el primer método que tenemos es el alveograma del alveógrafo de Shopping, que es para evaluar realmente lo que evalúa es elasticidad, tenacidad y fuerza de las harinas. Esos son los principales métodos, esos son los principales análisis que realiza la aptitud panadera sobre eso. Es uno de los análisis más importantes que hay. Este acá es el equipo, el alveógrafo de Shopping. Tenemos, no sé si lo alcanzan a ver, esto acá es un amasador. Después acá hay un hornito donde descansa la masa y acá arriba está el insuflado donde se va a inflar la masa. Luego, a ver si se lo puedo agrandar un poquito más, hay dos formas, dos graficadores. Uno analógico, que es este acá, que tenemos un bracito y acá hay un lapicito donde va a dibujar el gráfico del shopping en forma analógica, o sea por presión de aire. Y acá tenemos uno más moderno que lo que hace es dibujarlo por electrónicamente. ¿Estamos ahí? ¿Se ven el aparatito como es el bibliógrafo de shopping? Sí. Bueno, procedimiento para hacer. Bueno, se debe usar una temperatura ambiente de 25 grados centígrados, eso tiene que estar estandarizado. Se amasan 100 gramos de harina con 50 mililitros de agua. Una harina que al principio tiene que tener una humedad inicial del 15%. Las harinas comerciales vienen con una humedad inicial del 15%. Se colocan en la se colocan en la amasadora 250 gramos de harina. Se pone en marcha el motor de la amasadora y el reloj de alarma, el tiempo de amasado, ¿no? Y se pone al mismo tiempo una solución de cloruro de sodio sobre el eje de la paleta, o sea, agua con sal, cloruro de sodio. Se deja amasar durante 8 minutos. Esto va a amasar una vez que la masa ya está hecha. Acá tiene una compuerta donde sale la masa en forma de tirita. Sale de esta forma la masa, en forma cuadradita. Va saliendo la masa, se va recogiendo y la masa se va cortando en porciones, donde esas porciones cuadraditas, lo que hace primero se pone en un aparatito que tiene esta forma, que es un nivelador de masa. Se pone acá la masa, se le pasa un palito de amasar para que quede siempre a la misma altura. Hasta ahí me entienden? Sí, se entiende. Bueno, una vez que se le da la altura a la masa, se obtiene un cuadradito de esta forma. Lo que se hace en ese cuadradito, se agarra un molde, un sacabocado, sería un moldecito común para masa, y se corta en forma circular. O sea que después me va a quedar una galletita en forma circular de masa cruda, ¿no? Eso se lleva a los hornitos que están acá,
a reposo durante 45 minutos, si no me equivoco. A ver cuándo es el tiempo de reposo. No me acuerdo. Por 26 minutos, perdón. Se lleva a reposo por 26 minutos. Y una vez que el tiempo de reposo transcurrió, se lo lleva, se saca eso del hornito. Perdón, vamos a borrar acá. Y acá arriba, donde tiene para ser insuflado, tiene un doble agarre donde el disco queda, a ver si se lo puedo dibujar acá, queda acá, quedaría el disco de masa. Queda ahí agarradito y se empieza a inflar. Acá tenemos cómo va funcionando. ¿Vieron? Es como inflar un globo realmente esto. En la posición 0 no hay ninguna fuerza. Cuando pienso inflar, es como al inflar un globo, empezamos a hacer fuerza. Esto lo que mide es presión del aire, la fuerza que hace el aire. Al principio empieza a subir porque va a ser mucha presión. Luego en la punta, una vez que ya está inflada, deja de hacer presión y esa presión necesito menos presión de aire, realmente no es que deja de hacer presión, sino que necesito menos presión de aire, se sigue inflando, acá sigue inflándose, hasta un máximo que atiende y luego cae bruscamente. Esa caída bruscamente se debe a la rotura de la burbuja. ¿Se entiende? Ahí. O sea que se mide el máximo, o sea, hasta dónde aguanta. Exactamente, se mide la fuerza que hay que hacer para inflarlo y la elasticidad que tiene, qué tan grande se infla ese globo antes de reventarse. Realmente sería como inflar un chicle, chicos. Más o menos ese sería el principio del alveograma. Nada más que este aparatito mide la fuerza, la presión que hay que hacer para inflarlo. ¿Estamos hasta ahí? Y acá tenemos el grafiquito. El gráfico se hace por quintuplicado, o sea, 5 veces se repite la muestra para ver cómo es, cómo queda, y luego se hace un promedio. Digamos, esto es el gráfico. El gráfico promedio más o menos sería este, de los 5 análisis que se dio. Sería este acá. Y esto acá mide lo que es tenacidad P. P sería la altura del gráfico. Qué tan alto es el gráfico no va a dar la tenacidad. O sea, qué tan fuerte es esa masa. Qué tan tenaz, qué tanta fuerza hace al inflado. ¿Se entiende? Y luego, desde acá, desde el punto cero donde se empieza a tomar, hasta donde se revienta el globo, no da la elasticidad. O sea, qué tan elástica es esa masa. Acuérdense de esto, chicos, que el alveógrafo es importante saber que mide tenacidad y elasticidad. ¿Estamos hasta ahí? Anótenselo porque es importante. Bueno, después acá abajo van a tener una serie de valores. El valor P de la curva, que sería la tenacidad. Después tenemos un valor L, que es la longitud, que es la elasticidad. El área bajo la curva sería todo el área que está por debajo. Esto se saca con un aparato especial, se mide la superficie acá abajo de la curva. Sería eso, sería la superficie S. La necesitamos realmente esta superficie S para sacar luego la fuerza de esta masa, por eso se calcula. Se mide eso, la superficie S. Se dibuja con un planímetro. El planímetro es un aparatito, se lo voy a intentar dibujar, ¿no? Se pone acá y tiene una palanquita y acá un brazo. Este brazo va a ir siguiendo, este brazo de acá, perdón, va a ir siguiendo
la curva, voy a tener que desplazarlo durante toda la curva, bien arriba de la línea, toda la figura, y ese planímetro es el que me va a dar la superficie bajo la curva. Es en el método viejo, en el método manual. En el método más nuevo, que son métodos directamente informáticos, ya la misma computadora no tira todos los parámetros. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, sí, se entiende. Bueno, el deshinchamiento G, que G es el valor este acá cuando cae, realmente, nos va a dar ese valor. Después hay relaciones muy importantes como la relación P sobre L. O sea, cuando graficamos la curva, la relación P, la altura, y la elasticidad, L, tiene que ser aproximadamente una relación inferior a 1, es una masa muy elástica, en cambio un valor mayor a 1 es una masa muy tenaz. La relación que yo busco siempre es que sea cercano a 1. Es un valor óptimo de P sobre L. Ese es un valor que lo tendrían que más o menos saber. Que P sobre L tiene que ser 1. Después, bueno, tenemos otras relaciones. P sobre G, que tiene que estar entre 5 y 7. Y el trabajo de deformación, W, que es realmente lo que yo necesito saber. Un trigo, una fuerza de trabajo buena, ronda aproximadamente 500 como máximo, siendo la óptima de 400 newton el valor máximo de trabajo. ¿Estamos hasta ahí? Sergio, por... Esos serían los valores que yo ando buscando. El trabajo sería alrededor de 500, 450, 400, los óptimos. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Acá tienen varios videos para que lo vean y vean el procedimiento del alveograma. Por favor, vean los videos que ayudan mucho a entender las técnicas. Bueno, entonces, para sacar en claro, el alveógrafo de Chopin mide elasticidad, tenacidad, trabajo. Esos son los principales índices de medición. ¿Se entendió? Sí. Bueno, ¿quedó claro el alveograma de Chopin? Profe, Sí. primero dijo que, o sea, que medía elasticidad, tenacidad, fuerza de la harina sería lo mismo que trabajo. Trabajo, sí, sí. La fuerza es lo mismo que el trabajo. Gracias. Fuerza o trabajo. Acá te lo da como trabajo, pero también te lo pueden definir como fuerza. Qué tan fuerte es la harina. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, Sí. chicos, miren los gráficos porque los gráficos por ahí los saben tomar. No le van a poner a todo el gráfico, pero le ponen este grafiquito acá y te ponen a qué método pertenecen. ¿Pertenecen al alveógrafo, pertenece al farinograma o pertenece al extensograma? Por eso miren los gráficos y sepan qué gráfico va para cada método. En este caso es un alveograma, se denomina, que tiene esta forma particular como una montaña y una ladera con un barranco y cae. Bueno, esa sería la forma de un alveograma. ¿Estamos hasta ahí? Y los aparatitos. Bueno, el segundo método es el farinograma de Brandenburg. El farinograma de Brandenburg es un equipo el cual tiene una amasadora y tiene una máquina, una computadora que mide la fuerza en unidad de Brandenburg o en unidad de farinograma, ¿no? Nosotros acá tenemos una amasadora que lleva 300 gramos de harina con agua a una temperatura de 30 grados centígrados. Estas paletitas van a empezar a amasar y no van a tirar el gráfico de Brandenburg, el gráfico del farinograma. A ver si yo acá tengo alguno, acá tengo uno. Este gráfico no va a tirar. Este método es muy importante porque mide
estabilidad al amasado, estabilidad del amasado, absorción de agua, eso es lo que mide. Estabilidad del amasado y absorción de agua, más que nada, ¿no? Dependiendo, la absorción de agua es muy importante, ya que la industria no quieren, por ejemplo, Cañuela le vende harina a Arcor o a Bimbo. La industria no quiere tener error en su amasado, quiere saber que por cuántos kilogramos de agua de harina meto a la amasadora, cuántos litros de agua lleva. Por lo tanto, eso es muy importante, ya que así se evitan errores, se evitan en masas muy blandas o masas muy duras. Por eso siempre la industria panadera le pide a la industria harinera este estudio, para ello no cometer errores en el momento de la industrialización, ya que un error le saldría muy caro porque es material desperdiciado. Lo que hace mide la absorción de agua. La absorción de agua es prueba y error, ¿no? Si yo le pongo mucha agua a una harina, siempre estoy haciendo pizza y me paso de agua, ¿cómo me queda la masa? Chiclosa. Muy bien. Sí. Y por lo tanto fuerza para amasar no hago. Por lo tanto, siempre esto me va a quedar por debajo de esta línea, perdón, no le expliqué. Acá hay una línea de 500 unidades de Brandenburg, que es la línea importante que tengo que pasar. En cambio, si yo le pongo poca agua a la harina, va a llegar un punto, va a ser mucha fuerza y luego me va a caer abruptamente porque la masa de tanto amasarla, al tener poca agua, se me empieza a resquebrajar y ya no se me une más, no me queda masa, sino que me queda un bodoque de harina con húmeda, ¿no? Cae bruscamente. Y cuando la cantidad de agua es la adecuada, el gráfico tiene esta forma. Vas acá, sigue, y en un momento va a empezar a decaer porque la masa la empiezo a amasar, llega al punto óptimo. Este punto acá, le voy a nombrar un par de puntos, chicos, si tienen para anotarlo mejor. Esto acá se denomina punto de llegada, que el punto de llegada es cuando la línea me alcanza las 500 unidades Brandenburg o unidades de farinograma, porque la pueden ver de las dos formas. Sigo, el punto más alto de la curva acá se denomina desde 0 hasta el punto más alto, es el desarrollo de la masa. Desde que cruzó la primera vez las 500 unidades de Brandenburg y hasta que la volvió a cruzar para abajo es el tiempo de estabilidad de la masa. ¿Se entienden los puntos estos? Son importantes, chicos, que por lo menos tienen que saber que el tiempo de desarrollo es desde que empiezo a amasar hasta el punto más alto de la curva. Eso se denomina tiempo de desarrollo. Y el tiempo de estabilidad de la masa es el tiempo que cruzo por primera vez la 500 unidades de Brandenburg, se mantiene esa línea por arriba de las 500 unidades Brandenburg hasta que la vuelve a tocar a la línea, o sea que decae, ya me pasa hacia abajo. Eso se denomina tiempo de decaimiento, y esto acá, que es cuando ya me pasó por debajo, es el decaimiento de la masa. ¿Se entiende? ¿Y qué es lo mejor, digamos, que tenga más tiempo, el tiempo de desarrollo sea más largo? Que el tiempo de desarrollo sea el adecuado, no que sea muy largo tampoco, porque en una industria perdés tiempo en el amasado. Tiene que ser un tiempo de desarrollo adecuado. Lo que tiene que ser bueno es el tiempo de estabilidad. O sea, que durante un tiempo amplio de amasado la masa sea estable. Claro. Ese es el tiempo más importante, el tiempo de estabilidad que sea amplio. Que el tiempo de desarrollo sea adecuado y que tampoco, por ejemplo, estén muy altas de las
500 unidades de Bradenberg no me sirve porque es mucha fuerza. Y por debajo de las 500 unidades de Bradenberg, la masa me va a quedar sin fuerza. Y que llegue rápido al punto de llegada, digamos. Exactamente, al punto de llegada tiene que ser una llegada rápida. El tiempo de desarrollo tiene que ser adecuado porque eso dependiendo también el fin que le voy a dar a la masa. Por ejemplo, una masa para pasta, ¿no? Bueno, esto es masa para panes. Una masa para pasta es mucho más dura que una masa para pan. Claro. Una masa de pan dulce va a ser más dura porque tiene más fuerza, tiene mejor gluten que una masa de pan de mesa. Por eso es otra harina también, para hacer masa, para hacer pasta, digamos. Sí, para pasta es otra harina. Pero vamos a comparar panes, ¿no? Claro. Sí, El sí. pan común de mesa tiene un determinado tiempo de desarrollo y unas 500 unidades Bradenberg, por ahí anda bien. En vez de para hacer un pan dulce, el pan dulce tiene que ser un pan más fuerte, tiene que tener mejor gluten. Un pan de mesa lleva un gluten alrededor de 27, 28, 28 y medio de gluten. Un pan dulce lleva alrededor de gluten de un 32%. ¿Por qué? Tiene que tener más, porque necesita mantener la fruta brillantada en suspensión. El chocolate que le pongamos, lo tiene que tener en suspensión. Por lo tanto, va a cambiar la fuerza y va a cambiar el tiempo de estabilidad del amasado, igual que el tiempo de desarrollo. Por eso, pregunto esto, capaz que no tiene nada que ver, pero por eso hay pan dulce que se le va toda la fruta para abajo, porque no. Exactamente, porque la harina es mala. Mm, Cuando la harina es mala, la fruta que vos le ponga o el chocolate que ponga queda en la base. Porque esa harina no tiene fuerza. bien. Sí, sí, está todo relacionado, digamos, no es que no tiene nada que ver, que está todo relacionado. Por eso este gráfico se hace más que nada, la industria lo busca para saber qué tan buena va a ser esa masa, que la estabilidad del amasado. Aparte también tiene que saber durante cuánto tiempo amasar. Si la tienen que amasar durante 20 minutos, la tienen que amasar durante 40 minutos, para que haga un buen desarrollo de gluten. Y la absorción de agua, tiene que saber exactamente cuánta agua echarle para que la masa no le quede muy chiclosa, porque no es lo mismo amasarla con la cantidad justa de agua desde el principio, que me dijo, ay, me quedó un poquito dura, le agrego agua. Ya no es lo mismo que iniciar con el agua correcta desde un principio. ¿Se entiende para qué este análisis lo que mide es estabilidad al amasado y la absorción de agua? Bien, bien. Y los, Clarito. y los puntos importantes del gráfico que han preguntado, ¿qué es el tiempo de desarrollo? El tiempo de desarrollo es desde el punto inicial hasta el punto más alto de la curva. Eso se le denomina tiempo de desarrollo. Y el tiempo de estabilidad es desde la primera vez que cruza las 500 unidades Bradenberg o 500 unidades de farinograma hasta que las vuelve a cruzar en sentido opuesto hacia abajo. Eso se lo denomina tiempo de estabilidad. Eso sería lo principal de este análisis. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, vamos a seguir. Después tienen toda la técnica, chicos. Léanla a las técnicas, ¿no? Porque yo le estoy diciendo lo más importante que es para rendir. Digamos, por ahí en la autoevaluaciones preguntan otras cositas que yo no las explico acá, que están en la técnica. Lean las técnicas, por favor. Método de amasado, ¿dónde está? Tiempo de desarrollo de la masa, ahí tienen el tiempo de aflojamiento, índice de tolerancia, estabilidad al amasado, está todo explicado. Bueno, y hasta ahí terminaríamos con el farinograma de Bradenberg. Y después lo que tenemos es el extensograma de Bradenberg, que el extensograma, como la palabra dice, mide extensibilidad de la masa. O sea, qué tanto se extiende esa masa. Usted puede decir, profe, sí, pero está el alveograma que mide lo mismo. Claro, el extensograma de Bradenberg es muy bueno para medir aditivos,
ya que la masa, como en la industria panadera, hay muchos aditivos, que son gluten, mejoradores de amasado, masa fácil. Hay un montón de aditivos que se le pueden agregar a las masas para facilitar el trabajo. En este caso, el extensograma hace un mejor análisis de cómo funcionaron esos aditivos que un farinograma, parte de un equipo de bastante menor costo que un alveograma y un equipo más sencillo de utilizar. El extensograma de Brandenburg cuenta con, acá tiene una tapita, acá donde tenemos una amasadora, donde vamos a amasar creo que 300 gramos de harina. Tenemos acá abajo, acá arriba, perdón, unos hornitos, horno depósito, ¿no? Donde se deposita la masa para que se relaje. Y luego acá cuenta en este brazo, esto, lo que vemos aquí es esto ahí. Perdón, así. Lo que vemos en la figura sería esto acá. Que tenemos dos pinzas donde agarra la masa y acá tenemos un gancho que es la que hace la estabilidad de la masa y eso va tirando hacia abajo y va midiendo la fuerza que nos va haciendo esa masa para saber qué tan extensa es. ¿Estamos? Es el método más sencillo de los tres. ¿Se entendió? Sí. Bueno, acá chicos tienen todo, léanlo. ¿Cuánto es el tiempo que se coloca? Se coloca 45 minutos, superior a los 10 minutos, no supera, no, sobre 45 minutos, 90 minutos y 135 minutos. Se deja relajar. Ahí tienen las diferentes unidades Brandenburg que tienen que dar. Léanlo, chicos, pero lo más importante es eso, que el extensograma mide la extensibilidad de la masa y acá tienen un video de cómo se realiza. Con eso terminaríamos la unidad de 7 y los principales métodos, los denominados métodos reológicos, que son la aptitud panadera del trigo del trigo pan. ¿Estamos? Ahora vamos a empezar con otros métodos que también tienen mucho que ver con la panificación. Estos serían otro método de evaluar la aptitud del trigo pan, otro análisis que no son los reológicos. ¿Estamos hasta ahí? Métodos cenizas, chicos. Vamos a determinar cenizas en el pan. Se determina a través de este hornito, que realmente se lo denomina mufla, es una mufla eléctrica. Este horno puede llegar a alcanzar hasta 1000 grados centígrados, o más también. En este caso se utiliza a 920 grados centígrados durante 90 minutos. Acá tiene unos depósitos pequeños, unos crisoles, que son de... Ay, no me sale, porcelana, donde se depositan 3 gramos de harina y se lo lleva a la mufla. ¿Eso qué hace la mufla? Levanta tanta temperatura que la harina, acuérdense que está compuesta de hidrato de carbono, de almidón. El almidón, al calentarse, esas cadenas de hidrato de carbono se van a eliminar como dióxido de carbono. Y lo que me van a quedar dentro de estos crisoles son todos los minerales. Por lo tanto, ceniza mide minerales que tiene la harina. ¿Se entendió? Sí. Y dentro de esos minerales sería un método indirecto para medir blancura de la harina. Porque mientras más minerales tenga, menos blanca es mi harina. Mientras menos minerales tenga, más blanca es mi harina. O sea que ceniza es un método directo de medir minerales y a la vez también la blancura de la harina, ya que mientras menos minerales tenga, más blanca es mi harina. Y es un método directamente relacionado
para determinar si mi harina va a ser 3,0, 4,0 o medio cero. Acá al final del apunte tenemos el cuadrito. Si ustedes ven la harina, empezamos con harina segunda, primera, medio cero, 1,0, 2,0, 3,0 y 4,0. Y realmente lo que determina la calidad de mi harina no es la granulometría, no es qué tan fina es, ni tampoco, bueno, sí, un poco la parte blanca, qué tan blanca es, sino lo que me determina mi calidad realmente es el contenido de cenizas. Por eso es un método muy importante, porque según ese método me va a dar mi calidad de harina. ¿Se entendió? ¿Y qué es bueno, que tenga minerales o que no tenga minerales? Porque la harina más cara, la 4.0, digamos, y es la que menos minerales tiene. Exactamente, tiene menos mineral y menos gluten. La mejor harina para panificación es la 3,0, que tiene un poco más de mineral y un poco más de gluten. La 4,0 es muy buena para hacer batidos, pudines, todas esas cosas que se necesitan batir, ¿no? El otro lado vendría a ser el pan lactal. Digo, el pan lactal no, el pan integral. El pan integral exactamente sería harina integral, tiene mucha cantidad de minerales. El pan integral, o sea, pan de salvado sería realmente, contiene más cantidad de minerales. Pero bueno, es diferente, son diferentes harinas porque el salvado se le agrega aparte a una harina 3,0 o 4,0 se le agrega el salvado. Pero estamos hasta ahí, más o menos, Bien. Sí, sí. por eso. Eso está legislado por el Código Alimentario Argentino, lo que le expliqué recién. Bueno, o sea que acá cenizas, lo que mide realmente es minerales e, indirectamente la blancura de la harina. Mientras menos minerales, más blanca va a ser mi harina. O sea, más cero va a tener. Acá, bueno, está el procedimiento, que se pesan 3 gramos de harina, con una finura de tal de que el 98% de la molienda pase por una zaranda o sazor de 1 milímetro. Ahí tienen todo, chicos, el paso a paso, léanlo, ahí está el cálculo para calcular la cantidad de cenizas que tiene. Molienda experimental con molino Buller. La molienda experimental del molino Buller lo que hace, esta figura acá es un molino Buller, lo que hace me emula mi trabajo en el molino industrial. Yo tengo un molino grande, necesito moler, tengo capacidad de moler 1.000 toneladas de harina por día. El Buller lo que hace muele 3 kilos de trigo. ¿Y esto qué hace? Me determina el rendimiento de ese trigo. O sea que yo no voy a tener que moler toda mi harina, sino que tomo una muestra de 3 kilos, lo pongo en el molino este experimental, que es grande el molino, no es chiquito, medirá 2 metros por 1,5 por 2 metros y medio, casi 3 de alto, 2 metros y medio fácil de alto, tendrá el molino Buller. Este molino me va a agarrar esos 3 kilos de trigo, que tiene que tener una humedad, ese trigo, de 15 a 15,5. Es importante porque preguntan, chicos, esta humedad. Tiene de 15 a 15,5, tiene que tener ese trigo de humedad. Y ahí me va a sacar el rendimiento de ese trigo en el molino más grande. ¿Se entiende para qué se utiliza? Es una molienda experimental. Un simplificado. ¿Cómo? Que es un simplificado. Claro, exactamente. Es menos para aproximar cuánto, qué porcentaje de harina voy a obtener en el molino grande cuando si muelo ese trigo tal cual está mezclado. Eso sería un molino Buller. Bueno, ahí tienen todo el acondicionamiento para el trigo experimental. Bueno, acuérdense que las moliendas del trigo son con trigo completamente limpio. Ahí tiene más o menos la altura, el ancho, el largo. Acá está la humedad que le decía yo.
será acondicionado. La humedad del trigo para el grano acondicionado será entre 15 y 15,5. Esto es importante que se lo sepan del molino Buller. Y bueno, aproximadamente se ponen 3 kilos y le va a dar un porcentaje de, de rendimiento. Un porcentaje adecuado de rendimiento ronda entre el 60 y el 70%. Más o menos en un molino real tengo eso. Cada 100 kilos de harina, cada 100 kilos de trigo que paso a molino, más o menos obtengo entre 60 y 70, un buen molino, 74-75% de harina. Eso sería el promedio de rinde de la harina. Entre un 60 y 75%, tirando entre 70 y 75% lo óptimo. ¿Estamos hasta ahí? Cálculo de fase, esto rendimiento de fase intermedia, léanlo, por la duda que preguntan algo. Y después tenemos otro método acá importante que es el falling number. Es muy importante este método ya que preguntan bastante en los exámenes. El aparatito, el falling number. Acá tenemos el tubito, si lo ven, es un tubo de 25 mililitros, el cual se le agregan 7 gramos de harina o 7 gramos de trigo recién molido y 25 mililitros de agua, si no me equivoco. Sí, 25 mililitros de agua se le agrega y se lo pone acá en este aparatito. Este aparatito lo que hace, acá adentro tiene un agitador, se coloca este tubo acá adentro. Esto es un termo donde tiene agua a 70 grados centígrados, 100 grados centígrados. A ver si era 70, se me confunden los números por ahí, perdón. A donde está la temperatura, no me acuerdo si era 70 o 100 grados centígrados. Sí, no me acuerdo, no lo dice. Bueno, acá está el flujograma, más o menos parecido al anterior. Se muele el trigo, 300 gramos, se pesan 7 gramos de trigo, se agrega el tubito, se le agregan 25 mililitros de agua, se agita manualmente, después se le pone el agitador, que es este tapón con un palito, el cual tiene un émbolo acá abajo. Eso se lleva al termo durante 60 segundos, 250 segundos, realmente en total. No, perdón, 60 segundos se agita durante 60 segundos. O sea, este émbolo acá arriba tiene un ganchito que sube y baja. Lo va a agitar. Acá tenemos agua a 70 grados centígrados, si no me equivoco. 70 grados centígrados es la temperatura que el almidón pasa a ser de almidón a gelatina. Se gelatiniza mi almidón, o sea que hago una precocción de la harina. Por eso se lleva a esa temperatura. Eso que logra que el almidón que está diluido en agua se me empieza a gelatinizar. Y eso me aumenta la viscosidad. O sea, se me empieza a formar como un gel. Mientras más duro ese gel, más tiempo, luego una vez que agite esto, sube hasta arriba de todo, el émbolo se suelta y empiezo a tomar el tiempo de caída, o sea, el falling number. Mientras el gel esa gelatina me ha quedado más dura, mi almidón viscoso me ha quedado más duro, más tiempo va a tardar en caer ese émbolo hasta el final del tubito. Un tiempo adecuado sería de 250 segundos, o sea, un poco más de 6 minutos. Un tiempo malo son 60 segundos, que me cae muy rápido. Y también un tiempo malo, porque ha tardado mucho, anda alrededor de 450 segundos. Este método lo que me mide es el grano brotado o actividad alfamilasa. Es importante esto en el falling number. Lo que mide es actividad alfamilasa. La alfamilasa es una enzima que me degrada el carbón en azúcares. El almidón, perdón, en azúcares. Por ejemplo, el almidón son largas cadenas de carbón
carbón-agua, por eso se denominan hidratos de carbono, tienen esta conformación, y lo que me hace esta enzima, la alfa-amilasa, me lo va cortando aproximadamente de 6 átomos de carbones, formándome azúcares. Por eso me mide la actividad alfa-amilasa. O la brotación, que es lo mismo, el proceso de brotación. ¿Por qué? Porque un grano, a empezarse a brotar, acuérdense que el grano está vivo. Un grano cuando empieza a brotar, el germen, el embrión, empieza a crecer. Y la única forma de obtener alimento, en el caso de los cereales del trigo, es degradando ese almidón a azúcares. Y el germen lo que consumen son esos azúcares para obtener energía. Mientras mayor sea la actividad de alfa-amilasa, mayor va a ser mi estado de brotación. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y es importante esto en la panificación, ya que si yo no tengo almidón, el almidón luego con las proteínas me va a dar la estructura rígida de las migas, me va a formar las migas rígidas. Si yo en vez de tener almidón tengo azúcares, lo que me va a quedar un pan gomoso que cuesta cocinarse, me va a quedar como crudo o va a quedar al otro extremo por demás de seco. Miremos acá una fotito que están, miren los gráficos estos que también lo saben tomar. Acá tengo un falling number de 62 segundos, o sea, mucha cantidad de azúcar. Miren cómo me quedó el pan. El pan me quedó con una miga totalmente despareja, con unos alvéolos grandes, desuniforme, de color marrón. El color marrón se debe al azúcar, al caramelo. El azúcar esa se empieza a caramelizar y me va a dar ese color marrón característico del caramelo. Además me va a quedar con una cáscara más negra y más ancha de lo normal. ¿Se ve? Sí. Bueno, un falling number de 250, que es el tiempo que yo busco, me forma un pan excelente, con los alvéolos parejos, o sea, con las migas parejas, no con alvéolos así con huecos grandes, un buen tamaño del pan, un buen volumen y una buena consistencia en la miga. En cambio, si yo no tengo azúcares, el pan me queda bajo, le falta leudar, le falta tomar tamaño. Esto se debe que por más que yo no quiero actividad alfa-amilasa, algo tengo que tener de esa alfa-amilasa o de azúcares. ¿Por qué? Porque las levaduras que yo le pongo al pan me van a consumir esos azúcares que me produce la alfa-amilasa para el proceso de fermentación. Si yo no tengo, o sea que tengo un falling number de 400, no tengo actividad alfa-amilasa, o sea quiere decir que tengo almidón puro, no tengo azúcares, esos hongos que le meto a la levadura no van a tener alimento para producir dióxido de carbono y aumentar el tamaño del pan. O sea, me va a quedar un pan chiquito y macizo. ¿Se entendió? Sí. Bueno, acuérdense, importante. Falling number mide actividad alfa-amilasa y brotación. Son las dos formas que saben preguntar porque es lo mismo. Digamos, la brotación depende de la actividad de alfa-amilasa. Y la alfa-amilasa depende si está brotando o no ese trigo. Por eso son importantes este análisis, ya que me va a decir si el almidón que obtengo va a ser de buena calidad o de mala calidad para mi panificación. Bueno, y después tenemos acá análisis químico. Estos serían, hasta ahora vimos todo análisis físicos. Y ahora empezamos con el análisis químico. El análisis químico es el test de sedimentación, el Salinity Test. Acuérdense, el Salinity Test, test de sedimentación. Esta es una técnica, consiste en formar una suspensión de 25 centímetros cúbicos de una solución de ácido láctico con alcohol isopropílico y agua destilada y 3,2 gramos de harina tamizada. Eso se va a poner en esta bandejita acá, que esta bandejita acá lo que es como un vaivén.
va y viene, me la va a ir batiendo, va a subir y va a bajar esta bandejita, o sea, tiene un movimiento ondulatorio en círculo, no así en forma de semicírculo, donde se va a empezar a batir. Se va a empezar a mezclar esa harina con ese ácido láctico y alcohol isopropílico, y lo que hace este medio es desnaturaliza las proteínas de la harina, o sea, me desnaturaliza las proteínas del gluten y me empiezan a sedimentar. O sea, que yo en esto acá voy a tener una parte acá abajo de sedimento. Van a ver cómo se empieza a suspender en dos partes. La parte líquida y una parte sólida que me va a empezar a caer y a sedimentar. Mientras mayor sedimentación tenga, mayor cantidad de proteína voy a tener y mayor calidad va a ser mi gluten. ¿Se entiende? O sea que el Selenity Test lo que me mide es sedimentación y calidad de proteínas. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, ahí leanlo. Panificación, bueno, el fundamento de la panificación, más o menos en qué consiste, qué es lo que hace. Por ejemplo, acá fundamento, el proceso de fermentación, o sea que la panificación es una fermentación donde tengo que mezclar harina, agua y levadura. La harina y el agua me van a dar el sostén a la levadura, la levadura que son los que fermentan los azúcares preexistentes en la harina, eso es lo que rompió la alfamilasa. Esto me va a dar ese sostén. El gluten me va a dar la tenacidad y la fuerza de lo alveolo, o sea que me va a evitar que el gas formado en la fermentación, el dióxido de carbono, se me libere al medio formándome las migas. Acuérdense que un proceso de fermentación era consumir dióxido de carbono, perdón, consumen azúcares, realmente hidrato de carbono sería así, hidrato de carbono me va a consumir, más la levadura me va a dar dióxido de carbono, que es el gas que me infla, que me permite formar los alveolos, me permite formar las migas, más alcohol, que el alcohol luego al cocinarlo es muy poquita cantidad, se me va a evaporar al ambiente y ni lo voy a notar. En este caso, acuérdense que también este alcohol sí es importante en el caso de las bebidas alcohólicas. Es el mismo proceso, tanto para el pan como para la bebida alcohólica, nada más que acá estamos en un medio que tenemos la harina, el gluten, que me da la estructura y solamente retiene el dióxido de carbono, luego el alcohol al cocinarlo se evapora. ¿Estamos? Sí. Y pues bueno, amasadora, laminadora, moldeadora, cabina de fermentación, muy importante este paso, porque a algunos no se le fermentan las masas, no se le leuda ni nada. Tiene que estar como máximo a 30 grados centígrados y una humedad relativa, o sea, un medio húmedo tiene que ser del 80%. Y acá tienen los moldes y bueno, la temperatura de cocción que es 235 grados centígrados con vapor de agua, o sea, horno con agua. Procedimiento ahí, bueno, le dice cómo se amasa todo, los cálculos del volumen, cómo se determina el volumen del pan, es por desplazamiento, ¿no? En el cálculo, estos son los cálculos importantes. Volumen se determina por desplazamiento de semilla de nabo medido en una probeta. Se mete en un recipiente cuadrado, donde acá tengo 0 y de acá hacia arriba va empezando a contar el volumen. Hasta la línea del 0 se lo llena con semilla de nabo, colza, canola, algunas semillas chiquitas de tamaño muy
muy chiquito. Hoy en día chía puede llegar a ser quinoa, que son tamaños chiquitos. Esto lo que hace por desplazamiento, cuando yo inserto el pan acá, por desplazamiento, esa línea me aumenta para arriba. Me va a aumentar. Y acá mido qué volumen tiene ese pan. ¿Se entendió cómo se mide el volumen? Sí. Bueno, peso es muy importante. Cuánto pesa, la relación peso-volumen, o sea, el peso específico también es importante. Y luego hay otros análisis como es color de la corteza, qué tan dorado me ha quedado esa corteza, la textura, si es quebradiza, si es blandita, igual que las migas, si me quedan blanditas las migas o me ha quedado duro, el color de las migas, si son blancas, mientras más blanca mejor, porque si yo voy a comprar un pan, miro, tiene migas blancas, qué lindo, lo compro, tiene migas amarillas, media doradita, no. Por eso es muy importante son estos análisis, ya que tiene que ver mucho con la vista, con el cliente. Y también se prueba, se corta, se prueba el pan para ver qué sabor tiene y la textura en la boca. También se hacen estos análisis. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, y después, bueno, lo último punto que Código Alimentario Argentino que te define las harinas, que según la cantidad de ceniza es mi calidad de harina. Eso sería la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, consulta.